Esta es una actividad que ya la veníamos realizando. Vamos a hablar un poco, o vamos a conocer un poco mejor los medios de contraste en tomografía y resonancia magnética. Cuando menciono tomografía, les recuerdo que no solo es tomografía, sino también rayos X y actualmente, y no tan nueva la técnica, y eso hay que tenerlo claro, la mamografía contrastada. Para los que no me conocen, bueno, soy profesor de radiología, fui profesor en Venezuela en la Universidad de los Andes, actualmente soy profesor del Colegio Interamericano de Radiología y profesor de los posgrados de Fardit Izar y también miembro honorario de Fardit Izar, entre otras cosas. Así que bueno, ratifico el compromiso y muchas gracias por la invitación. Algo que tengo que mencionar es que soy asesor médico de radiología para el Cono Sur de Bayer. Sin embargo, ustedes van a notar que la conferencia es netamente académica y creo que por eso es que estamos de forma recurrente dando esta clase. Entonces, los objetivos van a ser entender los antecedentes históricos de los medios de contraste y su evolución, describir los diferentes medios de contraste iodados y sus propiedades, resaltar el perfil de seguridad de los medios de contraste, identificar los medios de contraste disponibles para resonancia magnética, y van a ver que hay una gran variedad, algunos no disponibles en el mercado y otros que están en etapas experimentales. Conocer, y ya lo mencioné, los medios de contraste experimentales. Desde el inicio, y esta imagen la van a ver con frecuencia en mis presentaciones porque siempre empiezo un poco con la historia. Desde el inicio del diagnóstico se han intentado o se han hecho aproximaciones de usar medios de contraste. Y fíjense cómo solo meses después del descubrimiento de los rayos X ya comienzan a hacerse intentos de planificar estructuras. ¿Perdón? De identificar estructuras anatómicas, como lo hizo Hasek y Liebenthal o Huberto Duto con sulfato de calcio. Esto que ven, esta imagen que ven acá del lado derecho de la pantalla, corresponde a la mano de un cadáver, con una mezcla de algo como talco, ¿no? Las consideraciones acerca de los medios de contraste: los primeros medios de contraste fueron bastante tóxicos, se llegó a usar incluso torio, que es un material radioactivo. Se usó yoduro sódico, sin embargo era alta la toxicidad y eran poco tolerables y poco contraste lo que ofrecían. Y en 1930 Schering introduce el uroselectán con una ligera mayor tolerancia, y luego en los años 80 introduce también el Magnevis, que es el primer medio de contraste de uso clínico a nivel mundial, ya en muchos países desechado por ser de los medios de contraste lineales. Esto lo vamos a ver más adelante, los medios de contraste lineales para resonancia magnética. ¿Cuáles son los requisitos de un medio de contraste? No deben ser tóxicos, no deben degradarse ni metabolizarse, deben ser eliminados rápidamente, deben ser bien tolerados y en vías digestivas no deben ser absorbidos. Buena absorción de los rayos X y ofrecer un buen contraste, lógicamente, en las estructuras anatómicas a estudiar, y deben permanecer suficiente tiempo para permitir la exploración. De manera que los medios de contraste forman un factor primordial, permiten lo que llamamos identificar, realzar y diferenciar los tejidos corporales, o sea, la caracterización de las lesiones, y el uso es integral. Todas las modalidades diagnósticas que tenemos dentro de la especialidad tienen medios de contraste. Incluso ecografía, a pesar de que en América es de poco uso, mayor uso tiene esto en Europa, y por eso hablamos que el medio de contraste es integral. Les llamará la atención la imagen del lado derecho. Esa imagen fue presentada por National Geographic en el 2005 y es lo que debería ser la cara o la parte superior del Rey Tut. Esto a partir de su momia con un tomógrafo, con reconstrucciones hechas con un tomógrafo de 64 cortes.
Varios métodos convencionales definitivamente han sido reemplazados por tomografía y resonancia magnética, y esto ustedes, por ser muy jóvenes, pregúntenle a sus profesores y con toda seguridad van a validar esto. Fíjense, urografía de eliminación, la primera imagen del lado izquierdo, casi extinta. Sin embargo, en algunos lugares muy lejanos donde no hay disponibilidad de tomografía todavía se realiza y nos puede dar diagnósticos y podemos brindarle algo al paciente. Colon por enema para los que hacen vías digestivas, colon por enema, esófago, estómago y duodeno, tránsito intestinal, dentro de esos estudios que prácticamente han sido sustituidos por tomografía y resonancia, incluyendo también las angiografías convencionales. Fíjense cómo en la imagen del lado derecho, unas imágenes con reconstrucciones volume rendering, tanto de corazón como corporales, podemos definir qué es lo que queremos ver después de adquirir la data cruda o raw data. Todo eso se logra con lo que ven allí. Este fue el primer tomógrafo de uso comercial o vendido comercialmente y fue llamado el EMI por la casa disquera, precisamente, que contrató al ingeniero Hounsfield, sacó al ingeniero Hounsfield del área militar y lo trajo a diseñar y construir el tomógrafo. Y este fue entonces el primer tomógrafo que estuvo en la Clínica Mayo, y esto fue presentado como la semana pasada en el 2014, que fueron los 100 años de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, o RCNA por sus siglas en inglés. Entonces, definitivamente, sin los medios de contraste hacíamos diagnósticos, hacíamos controles post-terapéuticos, pero definitivamente el medio de contraste en todas las modalidades aumenta la sensibilidad y especificidad. Y pongo como ejemplo lo que sucede con el Doppler en ecografía. Aumenta la sensibilidad y especificidad del método, y lo mismo hacen los medios de contraste con todas las modalidades diagnósticas. Los medios de contraste, la gran mayoría son positivos o radio opacos. Tenemos entonces la molécula del yodo, y esto es para en rayos X, tomografía y mamografía. Tenemos entonces los yodados y tenemos los varitados, que también son de principios del siglo pasado y se siguen usando para todo lo que es digestivo. Y las dos tienen un alto peso molecular. Luego, dentro de los yodados, el hidrosoluble es el que tiene mayor uso, y de ellos el de baja osmolaridad. Existen, lamentablemente, en algunos países los de alta osmolaridad, y digo lamentablemente por los efectos adversos que produce, la mayor incidencia de efectos adversos y de disconfort para el paciente y de riesgo para nosotros cuando estamos haciendo un estudio, son los de alta osmolaridad. En algunos países existe el isoosmolar. Las guías hablan de que tienen igual perfil de seguridad los de baja osmolaridad con relación a los isoosmolares, las nuevas guías, y por lo tanto los de mayor uso a nivel mundial son los de baja osmolaridad, yodados hidrosolubles, no iónicos. Entonces, bueno, ya les mencioné lo del bario, el sulfato de bario, que es usado de forma insoluble y se usa para vías digestivas, para el tracto gastrointestinal. La forma de administrar el medio de contraste también ha ido cambiando. Fíjense cómo del lado izquierdo ven una especie de bloque con una inyectadora para poder hacer presión. Luego un sistema con una palanca en 1958. Y este último fue muy curioso en 1960. El émbolo de la jeringa era propulsado por un cartucho de CO2, similar al que tienen los chalecos salvavidas de los aviones. Por supuesto, no fue viable el modelo por lo costoso y lo engorroso de estar cargando estos cartuchos de CO2, que no son nada económicos. Luego, aquí tienen uno de los primeros modelos de inyectores de un solo cabezal de la casa comercial Medra. Fíjense que parece como un robot, como un Arturito. Y luego, con lo que ya algunos de nosotros trabajamos, que fueron los inyectores de un solo cabezal de la misma casa comercial. Sin embargo, cabe mencionar que ya con la rapidez de nuestros equipos, la posibilidad de mezclar contraste con solución salina, empujar ese bolo,
hacerlo más compacto se logra con los inyectores de doble cabezal que se adaptan muy bien a la velocidad de adquisición de los nuevos tomógrafos. Y aquí tienen un ejemplo, un tomógrafo de 64 cortes con el cardiosincronizador a un lado. Por supuesto, las estaciones de trabajo y el inyector de doble cabezal, que es el que nos permite hacer estudios cardíacos particularmente y muchos otros. Los retos en tomografía multicorte, multidetectores o volumétrica, los inyectores de doble cabezal nos permiten entonces hacer ese lavado con solución salina o flushing, lo que permite un bolo más compacto. Ya hay en el mercado y pronto estarán disponibles en el cono sur inyectores mucho más inteligentes que se van a comunicar con el sistema de RISI-PACS y van a permitir que en la historia clínica electrónica estén los datos de la inyección, tipo de contraste, marca, concentración, lugar de inyección, lote del contraste, todos esos datos importantes para, en el caso de reacciones adversas o de que quede en la historia clínica. Y otra de las cosas que van a hacer estos nuevos inyectores es tener programas que con solo la introducción de los datos del paciente hace el cálculo de cuánto contraste debe usarse y, como les dije, todo esto queda registrado. Por supuesto, los retos siempre han sido, y esto nosotros por ser médicos tenemos que conocerlo, aunque más lo manejan nuestros tecnólogos y licenciados en bioimágenes, son las altas presiones que se manejan con los inyectores. Tenemos que tener cuidado de no producir una reacción adversa como sería la extravasación por usar presiones inadecuadas. Y fíjense cómo el FDA o Food and Drug Administration de los Estados Unidos tiene regulaciones sobre estas altas presiones. Los dispositivos de acceso deben ser los adecuados, llámense Avocat, Benojet, tienen diferentes nombres a nivel de Latinoamérica y deben soportar la máxima presión de estas inyectoras. El límite de presión del inyector hay que conocerlo y cuál es la relación entre esta presión y los dispositivos. Esto va a ser bastante importante. Las propiedades, bueno, vamos a ver hablar un poco de la estructura molecular, de la ionicidad, de la osmolaridad, de la viscosidad y las diferentes concentraciones de yodo disponibles. Acá tenemos un cuadro donde vemos la estructura molecular y fíjense cómo primero tenemos lo que serían los monómeros, porque tienen un solo anillo, ¿verdad? Y los primeros aparecen en 1950, que son los iónicos de alta osmolaridad. Luego en 1980 tenemos los monómeros no iónicos, como son los de baja osmolaridad, utilizados actualmente, que tienen una mayor hidrofilicidad, y estos son los más usados, como les mencioné previamente. Hay una especie de híbrido que es un iónico dímero, el ioxaglato, que también aparece en los 80, y es un contraste de baja osmolaridad, pero que tiene alta viscosidad y no está disponible en todos los mercados. Y luego, por último, el más nuevo, que apareció en 1990, que es el no iónico, pero dímero, y los dímeros tienden a ser más viscosos y el nombre genérico es el iodixanol. Entonces es isoosmolar, pero más viscoso. Ya es el único medio de contraste isoosmolar en el mercado. Ya hubo uno previo de Schering que fue retirado precisamente por alta osmolaridad, perdón, por alta viscosidad, digo mejor, y muchas reacciones adversas tardías, el Liotrolan. Ahora bien, volviendo a esto de cuáles son los problemas en los lugares donde todavía existen los iónicos de alta osmolaridad, es que son los que tienen complicaciones neurológicas, pueden producir hipercoagulabilidad y trombosis a nivel vascular, producen mucha variabilidad de ritmo y para los que hacemos corazón eso es fatal porque bien sea el cardiólogo intervencionista o nosotros realizando un estudio por tomografía, por ejemplo, esa variabilidad de ritmo no nos va a permitir obtener imágenes de alta calidad.
Y por supuesto, las reacciones también adversas anafilácticas y vagovagales van a ser muchísimo mayores que con los nuevos medios de contraste y los que usamos casi todos, que son los de baja osmolaridad no iónicos. Eventos entonces tromboembólicos, fíjense cómo los no iónicos tienen una baja interferencia con las funciones fisiológicas normales y en consecuencia estos medios de contraste tienen menos actividad anticoagulante in vitro que los medios iónicos, y esto va a ser importante para los que hacen intervencionismo, para los cardiólogos también. Viendo ya una tabla, entonces aquí tenemos varias marcas comerciales como el Omnipaque, Visipaque. Estos no están disponibles en Argentina, sí en algunos otros países de América Latina. El Cenetix del laboratorio Gerbet o OptiRay puede estar presente en Argentina. El Ultravis, que es el del laboratorio Bayer, y pueden ver que hay varias presentaciones que van desde 300 a 350 en este caso, 270 a 320, 300, 350, la iopromida 3, 370, y vemos cómo la osmolaridad, a excepción del iodixanol, es muy similar entre uno y otros, de los de baja osmolaridad, y la viscosidad también es muy similar, exceptuando la del isoosmolar, que es mucho más viscoso. También les recuerdo que a mayor concentración del contraste, mayor va a ser la viscosidad, y por eso se recomienda precalentarlo cuando se tiene el calentador, calentarlo a 37 grados, y eso hace que sea mucho menos viscoso y va a fluir mejor, y está descrito que puede producir menos reacciones adversas, sobre todo a nivel local en el sitio de inyección por extravasación. Entonces, iodado hidrosoluble, los no iónicos de baja osmolaridad son los que tienen mayor uso y son los que tienen un alto perfil de seguridad. Y aquí tienen otra tabla donde pueden ver cómo es la relación. Fíjense dónde están los de alta osmolaridad y miren cómo la osmolaridad es entre 1500 y 2000. Esto es a 37 grados para reducir la viscosidad. Y fíjense, esta raya punteada roja transversal es la osmolaridad a nivel del riñón, de manera que todos los medios de contraste de baja osmolaridad están dentro de la osmolaridad del riñón, que es por donde se va a eliminar entre un 98 y un 99% del medio de contraste. Y aquí tenemos el único isoosmolar, que fíjense cómo es su relación con la viscosidad, que es la métrica que está en la parte inferior. De manera que fíjense cómo la osmolaridad de los de baja osmolaridad es bastante buena, la viscosidad, perdón, versus la del isoosmolar, y por supuesto ni decir nada con la osmolaridad de estos, que de verdad era difícil trabajar con ellos. Y bueno, estas son solo imágenes que nos permite obtener el uso de medio de contraste, y esto ustedes lo viven a diario en su residencia, en sus diferentes instituciones. Nos permiten también caracterizar mejor la patología, ¿verdad? Cuando hablo de caracterizar es ubicar la lesión, definir los bordes, de ver cómo es su contenido y ver cómo influye sobre las estructuras vecinas. Entonces el medio de contraste nos permite eso, y es prácticamente lo que hacemos dentro de los centros de imágenes, ¿no? Y bueno, con tomografía multidetectores, la técnica de poder evaluar miembros inferiores solo con una vía periférica, esto nos ha limitado un poco, tener que hacer, a pesar de que a muchos nos gusta hacer estos procedimientos intervencionistas que realizamos con la técnica de Seldinger. Sin embargo, con una vía periférica, un buen medio de contraste que esté precalentado, podemos obtener estas imágenes donde claramente le podemos decir al médico referente y al paciente cuál es su patología. Aquí igualmente unas imágenes en MIP, donde vemos claramente enfermedad teromatosa calcificada alternando con dilatación aneurismática a nivel de aorta abdominal, así como a nivel de arterias ilíacas. Por supuesto, con volume rendering, imágenes que gustan mucho y que
en algunas ocasiones tienen utilidad. Fíjense allí, se ve una lesión subyacente a los vasos supraórticos del lado derecho. Sin embargo, no se logra identificar claramente qué relación tiene con esta porción de los vasos, y claramente ya después, sustrayendo el resto de las estructuras, le podemos decir al médico referente que no hay ninguna lesión vascular. Esta está un poco sucia, ¿verdad? Mucho arterial y venoso. Esta fue de las primeras que hicimos con un equipo de 64 cortes, los tecnólogos y licenciados practicando, y fíjense cómo claramente se puede definir el árbol vascular. Espectroscopía, perfusión es otra de las cosas que ahora hacemos claramente con tomografía y que solo se mencionaba a nivel de resonancia magnética. Por supuesto, la extinta urografía, o casi extinta urografía de eliminación, fue reemplazada por la UroCT o UroTac, donde podemos obtener información arterial, venosa, en fase nefrográfica y en excreción del árbol urinario, pudiendo detectar incluso pequeñas lesiones del urotelio. Colonoscopia virtual es otra de las variedades que se benefician con el uso de medios de contraste. Existen técnicas que indican el uso de medios de contraste por vía oral, así como endovenoso. Y luego que se ha obtenido la curva de aprendizaje, se logran hacer muy buenos diagnósticos. Por supuesto, nuestros detractores en la técnica van a decir que no podemos, en el caso de los pólipos, extraerlos, pero hay pacientes que sí se benefician de esta técnica porque se les puede hacer un diagnóstico sin ningún tipo de riesgo de perforación. Esto solo por mencionar algunas cosas. Por supuesto, esto que no es tan nuevo, que es lo de tomografía cardíaca, que permite valorar muy bien lo que es la enfermedad coronaria, porque podemos caracterizar muy bien la placa y ver cómo se comporta dentro de los diferentes vasos. Podemos evaluar muy bien la anatomía coronaria. Y por supuesto, bueno, algunas travesuras de nuestros tecnólogos que hacen estos videoclips, o nosotros cuando nos sentamos en la estación de trabajo, que gustan mucho. Sin embargo, pues los tradicionales nos gustan más técnicas de análisis de vasos y otras estructuras. Hay algunos otros usos que no están indicados en el inserto de los contrastes, pero a veces hacemos cosas como las que hacíamos antes en rayos X, pero las llevamos a tomografía, como este estudio que es una Cialotac. Se procedió a canalizar el conducto, ¿verdad? Y procedimos a instilar medio de contraste, y fíjense ese árbol o conductos internos parotidios bien planificados, sin ninguna lesión que los desplace, sin ninguna obstrucción. Y esto correspondió a un uso off-label, lo llamamos nosotros, de el medio de contraste iodado. Este fue otro, fíjense cómo a nivel de las últimas vértebras vemos unos fragmentos metálicos, y por esta razón no se atrevieron a montarlo en el resonador y se procedió a inyectar por vía intratecal. Este es otro uso off-label, perdón, de medio de contraste, donde claramente se pudo identificar que no había compromiso a nivel del canal medular. Entonces esto correspondió a una Mielotac. Recordar lo importante que es que el paciente esté hidratado, que es diferente a la hidratación profiláctica, la cual ya no se está usando en los pacientes con lesión crónica aguda, que estén dentro de los grupos 2 y 3, de acuerdo al índice de filtración glomerular. Ya no se está usando ya hay muchos estudios que hablan de no profiláctica, pero el paciente debe estar hidratado, lo que su condición de salud permita, ¿no? De manera que incluso se está hablando de que la hidratación oral tiene mucho valor. El único problema es que uno no puede cuantificar qué tan hidratado está el paciente porque lo hace en su casa, pero
siempre hay que estimular al paciente a que esté hidratado. Recordándoles, si un niño llora, no bota lágrimas, puede estar, aparte de estar actuando, puede estar deshidratado. Si usted le ve la mucosa oral a un paciente y está seca, puede estar deshidratado. Si un paciente, usted le pregunta cómo son sus orinas y le dice que son muy coloreadas y no está tomando algún medicamento tipo vitamínico o de estos que pueden colorear la orina, ese paciente puede estar deshidratado. Y esto es importante y es medicina primaria. Es lo que tenemos que hacer nosotros para diferenciarnos como radiólogos que hacemos también clínica y que sabemos de medicina. Esto va a ser muy importante y fíjense que es muy económico, no cuesta nada. Aquí vamos a eliminar lo de Menti, vamos a responder unas preguntas, a ver qué les parece, y de los medios de contraste iodados, ¿cuáles son los más usados y seguros? Tenemos A, los iónicos de alta osmolaridad, B, los liposolubles, C, no iónicos de baja osmolaridad, o D, iónicos de baja osmolaridad. Si quieren pueden responder en el chat los que se atrevan, no es obligatorio, esto es aleatorio. Esta clase fue dada de forma interactiva y por eso están estas preguntas, 3 preguntas intercaladas en la clase. Así que sin miedo pueden responder. C, tengo varias C. No iónicos de baja osmolaridad. No iónicos de baja osmolaridad. Creo que no perdí el dinero. Vamos a ver. Muy bien. Y aquí están, los que ven allí en ese redondel, en ese ovoide, no iónicos de baja osmolaridad. Muchísimas gracias por prestar atención. Entonces, bueno, a 37 grados, concentración de 300, vieron que hay concentración de 320, 350, 370, pero como que comparando todos por igual, entonces los de baja osmolaridad, y aquí ven varios principios activos, no marcas comerciales, ¿verdad? Son los más usados y los más seguros a nivel mundial, no solamente en Argentina y Cono Sur, a nivel mundial. Y lamentablemente, como insisto, hay algunos países todavía están usando iónicos de alta osmolaridad, y ahí puse una trampa de liposolubles que sí existen y se usan, pero sobre todo en intervencionismo. Anteriormente tenían más usos en histerosalpingografía, en linfografía. Actualmente el uso es mayormente para intervencionismo, para asociarlo al material esclerosante o al material que se vaya a utilizar cuando se hacen embolizaciones. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de resonancia magnética. Ven un equipo muy moderno, o más o menos moderno, ¿verdad? Con un coil, una antena para cerebro del lado derecho, y ven al lado una imagen fea, ¿verdad? Que parece que son 2 riñones. Bueno, eso correspondió a una de las primeras imágenes en resonancia magnética. Al igual que la mano que vimos al principio, ¿verdad? Con la mezcla de Teichmann, fíjense, y igual les va a suceder con las primeras imágenes de tomografía y de ecografía. Eran bastante feas si las comparamos con las actuales, pero imagínense entonces lo de Röntgen cuando descubrió un rayo que podía atravesar un papel negro y ver lo que había del otro lado. Entonces tenemos que ubicarnos en esa parte de la historia. Una de las cosas por las cuales me siento muy orgulloso de ser médico radiólogo es todos los premios Nobel que están asociados a las diferentes modalidades diagnósticas, rayos X, tomografía. Y fíjense cómo acá, este es un póster, un afiche que promociona la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina. Y fíjense, solo allí hay 7 premios Nobel asociados a resonancia magnética, y los 2 últimos, que son Paul Lotebourg de la Universidad de Chicago y Sir Peter Mansfield de Nottingham,
aquí están los dos recibiendo el premio Nobel en el 2003. Con su traje de pingüino, recibiendo el premio Nobel, otra de las modalidades diagnósticas de imagenología. En resonancia magnética, inicialmente los diagnósticos definitivos no invasivos se lograban, el medio de contraste mejoró sensibilidad y especificidad, y esto insisto en todas las modalidades, y por supuesto llegaron cambios con la aparición de resonancia magnética de alto campo de 3 Tesla, aunque yo creo que ya esa curva de aprendizaje se logró, de esa inestabilidad que se tenía, ya han bajado de precio los equipos y se han hecho más accesibles. ¿Y qué es lo que hace el medio de contraste? En el caso de T1 aumenta la señal y el contraste va a ser positivo y tiene que ver con la relajación longitudinal, y en T2 reduce la señal y el contraste va a ser negativo y la relajación va a ser transversal. Por supuesto, lo que se busca con los nuevos medios de contraste es acortar el T1. Mientras más rápido se acorta el T1, más fuerte va a ser la intensidad de señal y va a ser mejor la caracterización de las lesiones. Y les adelanto, hacia allá van los nuevos medios de contraste. Ya de hecho el gadobutrol es uno de los que tiene el T1 más corto de los diferentes medios de contraste macrocíclicos. Aquí tienen entonces lo que sería en la tabla atómica el tierra rara gadolinio, una imagen de un medio de contraste macrocíclico, y del lado derecho la imagen de un medio de contraste hepato específico. Entonces la demanda, por supuesto, mayor demanda de resonancia magnética, mayor desarrollo de medios de contraste. Es increíble cómo en algunos países la disponibilidad de equipos de resonancia magnética es casi igual a la de los tomógrafos. Entonces hay varias categorías disponibles de estos medios de contraste, y la que más se usa y la que todavía va a estar por algunos años va a ser el gadolinio, o medios de contraste basados en gadolinio, lo que quiere decir estas letras. Están los de tipo hepatobiliar y están los de pool sanguíneo, y fíjense cómo tiene una cruz aquí, porque el único que había disponible comercialmente fue eliminado en el 2019 por altos costos, y el último país donde se comercializó fue Canadá. Y bueno, medios de contraste en mama es el estudio de elección para algunos pacientes, incluso despistaje para pacientes de alto riesgo, y un ejemplo es que tengan mutaciones BRCA como Angelina Jolie, por ejemplo. Tenemos también las angio-RM. Y hay que tener claro que el gadolinio es un metal del grupo de los lantánidos con una elevada capacidad paramagnética, y por eso es que funciona en resonancia magnética. En estado libre es un metal muy tóxico y por eso es necesario quelarlo. Y esto es importante que le presten atención, porque esto tiene que ver con la seguridad y la diferencia entre los medios de contraste lineales y macrocíclicos. Entonces, los medios de contraste extracelulares son estos que no entran en la célula, ¿verdad? Y difunden a través de los capilares, a menos que esté rota la barrera hematoencefálica. Entonces, se han desarrollado múltiples formas para ligar el gadolinio a diferentes quelatos orgánicos, que son los que van a impedir que ese gadolinio quede libre y sea tóxico. Fíjense esta lista que tienen acá, hay unos en rojo y otros en blanco. Los que están en blanco son los que están prohibidos en Europa, prohibidas en algunas instituciones de los Estados Unidos, porque son medios de contraste lineales. Entonces tenemos el Magnevis de Bayer, el Omniscan de General Electric, o vamos mejor con los que están disponibles, que serían el Dotarem, el ProHance y el Gadovis. Y estos son productos macrocíclicos. Y ven al lado, en la siguiente columna, cómo tienen aprobaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos el Dotarem tiene para sistema nervioso central y cuerpo entero, al igual que el ProHance. Y el Gadovis, o Gadavis, como se llama en los Estados Unidos, tiene sistema nervioso central, hígado, riñón, recién nacidos a término en adelante, mama, y también la última en el 2019 que fue cardio. En algunos países permiten el uso de Magnevis para
inyección intraarticular. En algunos países permiten el uso de multi-hands solo para hígado, porque el multi-hands, el 95% se libera por riñón y un 5% por hígado. Y esto hace que pueda usarse en hígado. Sin embargo, el hepatoespecífico aprobado es el Primovist o Eovist, porque este se elimina 50% por riñón y 50% por hígado y vías biliares. Lo cual, por supuesto, si usted compara un 50% de eliminación versus un 5%, estamos hablando de imágenes más robustas o más realzadas. Y aquí tienen otra forma de verlo, es los que son iónicos y no iónicos, y aquí no tiene mucha importancia esto por la pequeña cantidad, pero fíjense lo de lineal y macrocíclico. Sí, esta es la estructura lineal, y aquí vemos dos con estructura lineal y vemos dos con estructura macrocíclica, y fíjense cómo es una especie de jaulita, ¿no? Es como una protección allí de la molécula. Y esto lo describió el doctor Morcos ya en el 2007. El doctor Morcos formó parte del ESUR, de lo que representaría la European sería la Sociedad Europea de Uroradiología, y son los que dictan las guías en Europa. Entonces él habla de que los quelados macrocíclicos ya, por eso les digo, hace muchos años ofrecen protección mejor y asociación a la molécula de gadolinio en comparación a la estructura lineal. Y tenemos esto entonces. Para que una molécula macrocíclica pueda quedar libre, la molécula de gadolinio, tienen que romperse simultáneamente 5 a 6 sitios de coordinación, lo cual es bastante difícil, y es más fácil que el gadolinio en la molécula lineal pueda liberarse porque se puede producir una ruptura secuencial. La estabilidad, aquí la pueden ver, la molécula lineal, la semivida es de 4 a 5 días, de manera que en pacientes con función renal comprometida puede a los 4 o 5 días todavía haber gadolinio circulando. En cambio, la semivida de liberación del gadolinio en los macrocíclicos es de más de 1000 años, o sea que ninguno de nosotros dura 1000 años, y entonces eso va a ser clínicamente importante, porque el tiempo puede ser comparable al tiempo de excreción en los pacientes con insuficiencia renal grave, y en el caso del macrocíclico nos morimos y no se disocia la molécula. Entonces, en un tiempo hubo un problema que fue la fibrosis sistémica nefrogénica. Ninguno de ustedes conoció nada de esto, algunos de nosotros sí. Sobre todo pregúntenle a sus profesores, a lo mejor no lo sufrieron, pero conocieron de algo. Pero después surgió esto, ¿no? Que fíjense cómo están los medios allí, revistas, el artista Chuck Norris, para los que les gustan las películas de acción, que es la deposición de gadolinio, acumulación de gadolinio en algunas partes del cerebro, y que ya se ha descrito que no es solo en algunas partes del cerebro, sino en todo el cuerpo. Y esto se da sobre todo con los lineales. Chuck Norris, la esposa de Chuck Norris, le fue detectada unas hiperintensidades a nivel de núcleos basales y demandó a una compañía fabricante de medios de contraste, y luego no sé si fue que hubo un arreglo extrajudicial, pero retiró la demanda, ¿no? Pero esto hizo que lo de deposición de gadolinio sea el nuevo reto para los medios de contraste basados en gadolinio, a pesar de que el American College of Radiology y la Sociedad Europea han dicho que hasta ahora no se conocen reacciones adversas debido a esto. Vamos a responder nuevamente preguntas. Sin menti, por favor. Entonces, el medio de contraste basado en gadolinio más seguro y estable es A, macrocíclico; B, el no iónico; C, lineal; D, iónico. El medio de contraste basado en gadolinio más seguro y estable es macrocíclico, no iónico, lineal y iónico.
Vamos a ver en el chat. Perfecto. Van 2 malas, 3, una mala, perdón. Ok. No, pero lo felicito por los que se atreven. Eso no importa si nos equivocamos, esa es la idea. Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta. Y por supuesto, macrocíclico, ¿no? Recuerden lo que decía el doctor Morcos, escocés, que lados macrocíclicos ofrecen mejor protección y asociación al gadolinio en comparación con la estructura lineal. ¿Por qué? Bueno, porque es más termoestable, está más enjauladita esa molécula de gadolinio, ¿verdad? Y le va a costar más liberarse. La semivida es de más de 1000 años, entonces el marco de tiempo es mucho más largo que los contrastes de gadolinio van a estar dentro del cuerpo. Y esa es la respuesta. Macrocíclicos son los medios de contraste que se usan actualmente en los países desarrollados porque los lineales están eliminados, prohibidos. Lamentablemente, y aquí lo digo con toda propiedad, en Argentina se siguen usando medios de contraste lineales y es simplemente un tema económico. Pero se siguen usando y es riesgo para el paciente y es riesgo para el ejercicio. Y bueno, otras imágenes de las que ustedes ven a diario, ¿verdad? A lo mejor ustedes tienen mucho mejores, donde vemos cómo posterior a la inyección del medio de contraste se caracterizan mejor las lesiones y como en este caso se logra identificar una más anterior que era conspicua en la fase sin contraste. Y bueno, estas grandotas, ¿verdad? Donde vemos cuál es verdaderamente la extensión de la lesión, cómo se comporta externamente. Perfusión, por supuesto, no puede faltar, muy importante, sobre todo en los centros donde tienen equipos de stroke para intervenir rápidamente. Sistema nervioso central, seguimos también a nivel de columna. Fíjense, una lesión que se hace hiperintensa posterior a la inyección del medio de contraste. En angio, por supuesto, estos nuevos medios de contraste que tienen mayor acortamiento de T1 porque tienen mayor relaxividad y que tienen mayor concentración, nos van a permitir también obtener mejores imágenes a nivel de angio-RM. Por supuesto, lo que se está haciendo mucho, y ahora se le agregó a nuestro arsenal de diagnóstico la mamografía contrastada, también resonancia magnética que tiene sus indicaciones, ¿verdad? Pacientes de alto riesgo, la evaluación de nódulos axilares, por solo mencionar algunos, y me disculpan los expertos en mamografía que yo me meta en esto sin ser mi área fuerte. Los medios de contraste hepatobiliares, ya le hablé algo de ellos. Se han hecho algunos acercamientos sobre partículas de hierro, como lo menciona ahí, SPIO, esos son las siglas en inglés para Small Particles of Iron Oxide, o pequeñas partículas de óxido de hierro. Está el gadovenato o VOPTA, que es el multihans del cual les mencioné. Y tenemos el gadosectato de sodio, que es el conocido como Primovist o EOVIST. Y como les mencioné, la diferencia entre ellos es que el Primovist elimina 50% renal, 50% biliar. El multihans o el VOPTA se elimina de 3 a 5% por vía hepatobiliar. La fase celular específica o hepatocitaria, como la mencionan algunos autores, es de 10 a 20 minutos. La de multihans es de más de 60 minutos. Y bueno, en el caso del Primovist es el medio de contraste que tiene mayor relaxividad en T1 y el multihans tiene un poco menor relaxividad al compararlo con el Primovist. Están otros como el sistema reticuloendotelial en fases, arrancaron y están otra vez en fase de evaluación, como son
el Glodoflorine M, las partículas USPIO, que son ultra pequeñas. Fíjense que es similar a las de SPIO, pero estas son ultra pequeñas, de óxido de hierro, y los liposomas. Aquí hay algunos estudios que llegaron a publicarse en el 2012 en Radiology, fíjense, con partículas, con pequeñas, ultra pequeñas partículas de óxido de hierro. También, fíjense, en 2019 un medicamento para las anemias por déficit de hierro, el ferumoxitol. Este se sigue planteando, en algunos estudios han dado muchos efectos adversos y por eso no termina de arrancar como un posible medio de contraste diferente o para reemplazar el gadolínio. Luego tenemos el Gadofosbecet, que es el que les dije del pool sanguíneo, que fue comercializado hasta el 2019 en Canadá, con nombres comerciales como Vasovis, el último fue Hablavar. Y lo traigo es por esto, porque este fue el último estudio que se hizo en Canadá tratando de evaluar lesiones en hígado, pero salió este estudio en 2019 donde hay unas micelas de gadolínio que pueden funcionar como realce de contraste del pool sanguíneo, y esto es un estudio hecho en modelos animales. Luego, otra de las cosas que también son péptidos que se van a fijar a la fibrina y que pudieran ser útiles en la detección de coágulos. Esto también hubo un aproximamiento hace muchos años y luego está este nuevo estudio en 2019 en modelos animales, veremos qué pasa. Esto es publicado en el 2008 y ustedes dirán, bueno, ¿y el doctor qué le pasó? ¿Por qué el lunes trajo esto tan viejo? Porque este fue uno de los primeros estudios que habló de imágenes híbridas, ¿no? De los resultados sobre PET MRI, recordando que existen 2 equipos de PET MRI aquí en Argentina. Y este lo traigo porque fíjense hacia dónde ha avanzado esto, donde ya se habla de que podemos distinguir hasta fenotipos en cáncer endometrial, en este caso específico. Esto fue publicado en el 2019, combinando esta técnica de PET MRI con difusión. De manera que seguimos adelante con las imágenes híbridas, no solo PET-CT, sino también PET-MRI. Ahora bien, la resonancia realzada con contraste, fíjense la experiencia clínica a largo plazo, los medios de contraste derivados de gadolínio, la información definitivamente es crucial porque nos permiten hacer los diagnósticos certeros y precoces, y tienen un perfil riesgo-beneficio positivo en la mayoría de los pacientes. Fíjense cómo hay más de 500 millones de dosis de medios de contraste derivados de gadolínio en todo el mundo desde 1988, recordando que el primer medio de contraste con autorización o uso clínico médico fue el Magnevist en 1988. Y fíjense cómo en el 2019 hubo más de 40 millones de administraciones de medios de contraste. De manera que hay muchas reacciones adversas a antibióticos que a medios de contraste. Vamos entonces a responder la última pregunta ya para que terminemos. La experiencia clínica en el uso de medios de contraste basado en el gadolínio a largo plazo ha demostrado: A, inseguridad en su uso; B, perfil riesgo-beneficio positivo; C, no hay suficiente experiencia; y D, riesgo muy alto para su uso. Procedan a responder. Vamos a ver en el chat. Muy bien. Veamos la respuesta. Y aquí tenemos la tabla entonces, el cuadro donde habla de más de 500 millones de dosis, o sea que sí hay la experiencia. Y por supuesto el perfil riesgo-beneficio es positivo en la gran mayoría de los pacientes. Gracias por responder. Esto es otra de las cosas que están en la mesa, ¿verdad? Nanopartículas marcadas con fluorine para monitorear, fíjense entonces, estos son implantes de cáncer de mama en modelos animales. Entonces ya también hay este estudio en 2019, nanopartículas en el Journal de Nanobiotecnología.
Y estos son solo algunas de las cosas que se están asomando, ¿verdad? Fíjense entonces, termometría, esto tampoco es nuevo, esto fue publicado en el 2019, pero tengo por allí un artículo del 2009 que habló de termometría y se está tomando nuevamente. ¿Cuál es el futuro y qué se habló en la reunión de la Sociedad de Resonancia Magnética en Medicina, donde tenemos la oportunidad de ser miembros? Fíjense entonces, partículas de silicón hiperpolarizadas, porfirinas de manganeso, y esto lo acabo de ver la semana pasada, el manganeso durante el RCNA en Chicago, nitrito de sodio, óxido de hierro combinado con apoferritina, y también el uso de macrófagos y protones termonuclear. Esto está planteado, todavía no hay disponibilidad comercial de estas cosas, pero es lo que suena. De manera que algunas tienen años sonando, otras son relativamente nuevas. Se siguen buscando alternativas al medio de contraste de gadolinio, pero en mi opinión tenemos medio de contraste derivado del gadolinio por algunos años y por supuesto tenemos que abrazar los que son seguros, que son los macrocíclicos. Fíjense que no les menciono que uno sea mejor que otro. Aquí tienen algunas imágenes de lo que serían estas partículas de xenón hiperpolarizadas. Y por último, lo que hablamos aquí hoy lo van a conseguir en estos dos manuales. En el manual del American College of Radiology, que está actualizado en enero del 2021, donde lo último que se agregó es lo de no maltratar a los pacientes con el ayuno, y está muy bien esa parte. Y está también en las guías europeas de la sociedad, como les dije, el ESUR, en la versión 10.0, que la última actualización fue en el 2018 y en algunas cosas funcionan igual. Con toda seguridad, sus profesores lo tienen. Si no lo tienen, con mucho gusto se los hago llegar. Están en formato digital y son bastante útiles porque tienen que ver con todas las modalidades. Ahí van a conseguir también los medios de contraste de ecografía, todo lo relacionado a los de resonancia y, por supuesto, los iodados. Para llevar a casa, bueno, definitivamente el medio de contraste juega un rol vital, permite la detección precoz de las lesiones, o lo que yo hablo de caracterizar las lesiones, y por supuesto, en el caso de las angio, permiten delimitar muy bien la vasculatura. Los avances en la industria de los medios de contraste van a la par con las técnicas muy avanzadas, ¿verdad?, de tomografía y resonancia magnética, y fíjense como ya hay este tomógrafo nuevo de protones, perdón. La alta relaxividad y alta concentración es igual a un mayor acortamiento de T1, y hacia allá van los medios de contraste nuevos, más allá de que ya tenemos algo de Butrol, pero hay varias casas comerciales trabajando en mejorar esto. El desarrollo de los medios de contraste y sus técnicas de administración, y lo vieron en los inyectores o las inyectoras, van a la par de la demanda con las aplicaciones para tomografía y resonancia. Cada vez van a haber más contrastes organoespecíficos. Esperemos que tal vez aparezcan contrastes que tengan que ver con estas enfermedades neurodegenerativas. Y por supuesto, ya esto es pasado de experiencia en 3D, adaptando nuevos protocolos, porque ya estamos pensando en equipos de masterlaje o tal vez con diferentes técnicas. Muchísimas gracias. Ahí está uno de mis correos. De todas maneras, el doctor Luchino tiene acceso directo a mí, cualquier cosa que les pueda ser útil. No sé si hay alguna pregunta. Excelente, José, muchísimas gracias. Bueno, queda abierto entonces preguntas para el doctor Diseño. A ver, ¿alguna consulta? Así en grandes números, José, la mortalidad ligado al yodo en pacientes que concurren por primera vez o sin antecedentes, ¿lo tienes en mente? ¿Es 1 cada 10.000, 1 cada 100.000, 1 por millón? Bueno, Sergio, ahí primero te tengo que decir que qué contraste vas a usar, y por eso hice énfasis en eso, porque si usan iónicos de alta osmolaridad es muy alta, o pudiera ser más alta. No es tan alta, es como 1 en 100.000.
pero si usas medios de contraste de baja osmolaridad, no iónicos, estamos hablando de 1 en 1.000.000, que es bastante más baja, pero lo que sí hay que tener claro es que sí puede suceder. O sea, sí se nos puede morir un paciente por medio de contraste, pero si usamos los más seguros, si identificamos los factores de riesgo del paciente, no sucede. Por eso es importante el interrogatorio, por eso es importante hablar con el paciente, verlo, olerlo. O sea, yo hago mucha clínica porque a veces se nos pasan cosas que no deberían pasarse, ¿no? Exactamente, es reforzar la idea que los medios de contraste son sustancias muy seguras, con muy baja índice de posibilidad, pero por supuesto, 1 en 1.000.000 nos va a tocar a lo largo de nuestra vida. Nosotros llevamos 800.000 resonancias magnéticas, 500.000 tomografías computadas, es decir, ya hemos tenido probabilidad de haber cometido, digamos, no cometido, sino haber presenciado algún efecto adverso, y bueno, da muchísimo pánico el tener el efecto adverso. No obstante, Sergio, seguro. te pongo un ejemplo, o sea, uno no tiene que ser miedoso, uno no tiene que ser, por el otro lado, temerario, claro, pero uno tiene que trabajar basado en evidencia, o sea, con conocimiento, eso le da a uno confianza. Exactamente. Entonces, todo aquel paciente que uno sospecha que puede haber algún problema, bueno, citarlo en horarios donde tenemos mayor seguridad. No sé, por ejemplo, en nuestro centro, a la mañana se hacen anestesias en resonancia, entonces tenemos un anestesista presente entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Bueno, es un centro ambulatorio, pero en ese horario tenemos anestesistas, es decir, todos los casos dudosos que el paciente relata, bueno, lo ideal es citarlo en ese horario, y los centros, bueno, que tienen internación y tienen anestesista permanente, bueno, prevenir el sistema de guardia de que se va a hacer una anestesia con algún paciente que hay cierta sospecha. Entonces, bueno, uno ya previene, ya tiene avisado a los profesionales que pueden ayudarnos en caso de que ocurra algún accidente desagradable, y bueno, eso acelera muchísimo y nos previene de problemas el día de mañana. Pero efectivamente son medicamentos muy seguros y se hacen en cantidades industriales en el mundo y en nuestro país, y no tenemos todos los días problemas, al contrario, cada vez son menos frecuentes las dificultades. ¿Alguna pregunta para el doctor Briceño? Hola. Sí, Luciana, te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una consulta con respecto a las guías, más allá de que una es americana y la otra es europea. Sustancialmente son lo mismo, ¿cuál, digamos, se usa más en el cono sur? No sé, algún tip de esos. Bueno, Luciana, yo te invitaría, porque ¿qué pasa? A lo mejor Sergio en su servicio le gusta una y Alberto Marangoni en el Allende usa otra. En líneas generales tienen conceptos muy similares, y yo creo que estas dos son las que más han coincidido porque antes tenían más diferencias. La ventaja del American, y ojo, yo he tenido la gran dicha de haberme formado tanto en Estados Unidos como en Europa, pero en el caso, o sea, si te vas a lo que está escrito, la última es la del American College. La del American College está en inglés y la de la Sociedad Europea está traducida al español, y no debe tardar en salir una versión actualizada. Las dos están muy buenas, las dos tienen cosas como, por ejemplo, el listado de los medicamentos que tú tienes que tener en el carrito de paro o en el maletín de paro en el servicio, de manera que eso cada quien adopta la que más se le adapte o le sea más cómoda. Las dos son hechas con medicina basada en evidencia, ¿no? O sea, no son cosas locas sacadas de un sombrero. Así que por ese lado no te estreses mucho, revísalas
y ves cuál se te hace más amigable. Pero las dos van en función de tener un uso seguro y confiable del uso, o sea, de los medios de contraste. Perfecto, muchas gracias. Y una última consulta. Con respecto a la inyección, o sea, al interrogatorio al paciente previo a la inyección de contraste, usted nombró que, bueno, indaga un poco en sus antecedentes personales, pero me gustaría saber si por ahí, del lado de la legalidad, si es necesario que firme algo previo al contraste, no sé, un consentimiento informado. Ok, eso me gustó que lo trajera, Luciana. Lo del consentimiento informado, yo lo veo como una buena práctica. Te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, son 50 estados. No todos los 50 estados te exigen el consentimiento informado antes de un procedimiento, pero las grandes instituciones, ¿verdad? Que buscan tener acreditaciones de cualquier tipo, sea ISO 9000, sea Joint Commission, lo que sea, consideran una buena práctica hacer un consentimiento informado. Te pongo un ejemplo. Yo en Venezuela, en el hospital público, tenía consentimiento informado y yo me llevé el consentimiento informado que el abogado nos diseñó en la institución privada. Entonces, eso es una buena práctica. Ahora, eso tiene que hacerlo y asesorar para la realización de esto a los profesionales de la ley, a los abogados, ¿no? O sea, el consentimiento informado, como te digo, es una buena práctica. El paciente tiene derecho a saber qué es lo que le van a hacer, por dónde lo van a apoyar. O sea, puede salir la pregunta, mire, ¿y me puedo morir? Y tienes que decirle sí, pero es como que un meteorito me caiga a mí en la cabeza en mi casa, la probabilidad. Entonces, eso sería lo correcto. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Sí, para comentarle también a Luciana que en nuestro centro sí llevamos consentimiento informado de toda práctica que implique atravesar la piel. Así que cada vez que inyectamos o se hace algún procedimiento, biopsia, por ejemplo, que se atraviesa la piel Claro. sin inyección de contraste, todo lleva consentimiento informado, es dificultoso, es tedioso, pero da una tranquilidad el hecho, cuando hay algún problema, ¿no? Da una tranquilidad el hecho de que el paciente estaba al tanto, su familia estaba al tanto, y que firmó que sabía, da una enorme tranquilidad a la gente, y es una gran herramienta que no te libra si hay culpa. Pero si no hay culpa y es una eventualidad, bueno, como ocurre con el medio de contraste, que no es la reacción adversa, digamos, atópica, no es una culpa, es una eventualidad, no hay culpa en el profesional. Si hay un consentimiento informado, eso te libera de haber explicado y haber asumido la responsabilidad del paciente junto con el profesional de haber administrado un medicamento con el visto bueno de la persona. Es muy bien visto, pero además, por la ley, pero además de eso, da mucha tranquilidad al profesional y no se carga con la culpa de cómo no le expliqué, entonces ahora me siento mal, entonces uno se libera muchísimo del daño personal que ocasiona el que alguien la pase mal o fallezca, ni que hablar, ligado a un acto médico en el cual uno es protagonista. Eso es más tranquilidad para uno que para el paciente, o mitad y mitad, digamos, tanto para uno como para el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, agradecemos a José, muchísimas gracias, querido amigo, muy clara la explicación. Y bueno, te vamos a seguir convocando periódicamente en las actividades, porque bueno, nos das un vistazo muy práctico del profesional del médico que usa los medicamentos todos los días y nos aclara y nos facilita el uso y la interpretación. No, muchas gracias, Sergio, por la amistad, por la invitación y a todos los que están presentes, que están hoy lunes a esta hora en su formación. Los felicito y ese es el camino a seguir. De verdad que con mucho cariño desde Buenos Aires y esperando, bueno, visitarlos pronto, ¿no? Bueno, muchas gracias, José. Muy amable. Nosotros, bueno, lo despedimos. Ah, tú sigues, ¿no?
Nosotros continuamos un ratito más. Gracias, José. Bueno, muy suerte en el examen. Gracias, Diego, por el contacto. Por favor, gracias a usted por la predisposición. Un abrazo. Bye, chao. Bueno, ahora, jóvenes, dejamos de grabar, Dieguito, entonces. Bárbaro. Y ya está disponible, chicos, el examen. Cualquier cosa avisan si no lo pueden ver. Estaba programado a partir de las 20 hasta las 21. Tienen media hora para hacerlo, son 20 preguntas. Cualquier cosa, estamos o al teléfono o acá para lo que necesiten. Recordamos entonces que el próximo lunes es la evaluación final. Exactamente. 19 horas, no hay clase, directamente el examen. Así que repasar todo y nos vemos el próximo lunes. Bueno, todo bien, Dieguito, muchas gracias. Bárbaro. Yo sigo un ratito acá por las dudas. Dale, un lujo, gracias, Dieguito.